Rubiano, él es director del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Doctor, adelante. Doctora, para que le habiliten el compartir pantalla. Sí. Creo que no se encuentra, no sé si seguimos entonces con estas palabras de bienvenida a nombre de mi persona, Natalie Galán. Yo soy la directora general del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida. En aras de que estamos un poquito pues ya retrasados, yo quiero entonces muy cortamente darle este espacio a decirle muchas gracias a todos por estar conectados en este tercer encuentro de Club de Revista de Ciencias Clínicas y Salud Pública que inició dentro de la Universidad Simón Bolívar a través de este centro de investigación el cual dirijo, que es el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida. Y es un centro que está ubicado en la ciudad de Barranquilla, en el norte de Colombia. Es un centro que tiene 20 años de experiencia y que fue precisamente el COVID, en todo este fenómeno de pandemia, lo que permitió el fortalecimiento y las capacidades de nuestras instalaciones. Hoy tenemos al doctor Wilmer Villamil como parte importante del grupo de investigadores que tiene este centro, que son alrededor de 110 investigadores. Y precisamente parte de la función que tenemos como investigadores es buscar todo ese tipo de soluciones a problemáticas relacionadas con agentes biológicos que generan alto riesgo para la salud pública. Es por eso que es importante el conocimiento, la divulgación de todas las cosas que estamos haciendo, no solamente de nuestro centro, sino de todas las entidades que están hoy conectadas el día de hoy, de lo que estamos haciendo para prevenir, para mejorar, para contribuir en investigación a todo lo que es el COVID-19. Hoy entonces le doy la bienvenida y las palabras al doctor Wilmer Villamil para que inicie su presentación relacionada con una revisión de Long COVID. Adelante, doctor Villamil. Damos a nuestra moderadora. Queda. Sí, doctora Evelyn, continúe. Gracias, doctora Natalie, con su apoyo, que usted fue ese cerebro con la doctora Paola de crear el Club de Revista de Ciencias Clínicas y Salud Pública. Esto va a pasar a la historia en nuestra Universidad Simón Bolívar. Doctora Evelyn, continúe, por favor. Así es, muchísimas gracias, doctora Natalie, por la inauguración. Pues vamos a ceder el paso al doctor Wilmer Ernesto Villamil Gómez. Él es magíster, PhD en enfermedades infecciosas y medicina tropical, profesor asociado de la Universidad Internacional UISEC, Ecuador, a asignatura de análisis y diagnóstico de enfermedades infecciosas, miembro del Centro de Investigación de la universidad, y le vamos a ceder para que pueda presentarnos el día de hoy la investigación post-COVID, síndrome, una serie de casos y comorbilidades. Adelante, doctor. Gracias, doctora Evelyn, por la presentación. En este momento vamos a presentar dos artículos y quiero ver que esto es de ponencia de nuestra magíster, que presenta su disculpa a nuestro estudiante de maestría, que es médica, profesora de urgencia de una clínica prestante de Barranquilla, la doctora Mayra Alejandra Ferrer Sosa, que es egresada de nuestra Universidad Simón Bolívar y la cual estamos inmersos en este proyecto en Long COVID en la universidad. Ella presenta sus excusas por motivo de fuerza mayor, no nos está acompañando. Bueno, nuestro primer artículo, que es el síndrome post-COVID, una serie de casos, hay una revisión. Este es importante, este artículo, porque nos adentran dos conceptos básicos, da los primeros pasos de que contábamos con el síndrome post-COVID y lo definíamos con esa infección aguda durante 4 semanas, pero resaltaba la importancia de cuáles eran los síntomas principales que presentaban los pacientes y que indudablemente teníamos que hacer seguimiento a estos pacientes para identificarlo. Y lo otro importante en este estudio que debemos
conocer las posibles causas del post-COVID, sus principales síntomas, y algo clave en este estudio que fue determinar si existen unos anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en los pacientes estudiados. El objetivo de este artículo era describir las características clínicas y serológicas del síndrome post-COVID de los primeros 100 pacientes consecutivos a post-COVID que acudieron a la unidad post-COVID en Bogotá, Colombia. Y esto era clave porque ellos diseñaron un estudio que caracterizaba en una metodología de la recolección, en una encuesta semiestructurada y el otro en una revisión sistemática. Pero ¿qué tipo de estudio era este? Era un estudio transversal realizado desde el 18 de marzo del 2021 hasta el 20 de junio 2021, liderado por la unidad post-COVID del Centro de Investigación de Enfermedades Autoinmunes llamado CREA. El tamaño de la muestra de este estudio fueron 100 pacientes y tenían unos criterios de inclusión bien claros, que eran pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de SARS-CoV-2 confirmado por PCR, por molecular, en lo cual la muestra se tomaba con un hisopado, se hacía el esputo. Esa encuesta constaba de 177 preguntas con unas variables que las clasificaron en variables cualitativas y cuantitativas. Pero viene la otra parte clave, que era la revisión sistemática que realizaron en PubMed, con revisión exacta de 40 artículos incluidos y unos criterios bien robustos. ¿Cuáles son las variables de esta encuesta? Miren que es importante, primero porque tenían variables de tiempo, persona y lugar, previo consentimiento, determinaron las características sociodemográficas, qué antecedentes patológicos tenían los pacientes, cómo era su diagnóstico y la presentación clínica. Algo muy curioso, bonito del estudio, que lo clasificaron en los pacientes ambulatorios, los pacientes que eran hospitalizados y los pacientes que llegaron a la unidad de cuidados intensivos. Y entonces aplicaron una de las escalas importantes para depresión, como es la escala de Zoom, con estas 10, con una, digamos así, unas preguntas claves y concisas, por ejemplo, que si ha sentido triste, y si nunca lo ha tenido, daba un punto, a veces 2, muchas veces 3 y siempre 4. Variables muy clave y un test muy sencillo para determinar si el paciente tenía depresión o no. Y el COMPAS 31, que era para determinar, digamos, el compromiso, la disautonomía en el paciente. Esto era clave e importante. Yo les dije que tenía otro escenario, que era la revisión sistemática, en los cuales seleccionaron 1.222 artículos encontrados en la literatura, pero encontraron duplicado 14. Los elegidos fueron 1.208, lo cual excluyeron 1.166. ¿Por qué? Por ser revisiones, por ser artículos no médicos, por ser temas no relacionados con la editorial. Y por último quedaron con 42 artículos en los cuales el estudio, digamos así, que mencionaba la manifestación de por COVID, eliminaron 2 y quedaron con 40. Miren que fue muy riguroso y esto era clave. Pero ¿cuál fue el resultado de este estudio? Miren que en las mujeres fueron la mayor peso en 53, hombres 47, la edad promedio 49, el tiempo post-COVID de 219 días, las hospitalizaciones en la fase aguda 65 pacientes. Y aquí está el COMPAS, como le mencioné, la estimulación de la hormona tiroidea que lo determinaron, los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 que fueron 866 y la puntuación del test de Zoom que se los expliqué anteriormente. ¿Qué resaltamos de estos 100 pacientes? Resaltamos dos cosas que cuando uno se va a ver, y lo explicará el profesor Alfonso, las comorbilidades juegan un papel importante. Y fíjense que la comorbilidad en este estudio de mayor peso fue la hipertensión arterial en un 17%, seguido de la diabetes tipo 2 en un 15% y tercero la dislipidemia en un 12%. Y entonces tenemos los dos escenarios. Ese paciente que presenta la infección aguda, ¿cuál es el síntoma de mayor peso? Encontraron la fatiga en un 79% y el dolor de cabeza en un 67%. ¿Y cuáles fueron los síntomas post-COVID de mayor peso? La artralgia en un 65% y el dolor de espalda en un 55% para resaltar. El estudio también entonces, ¿qué hizo? Una correlación de tiempo, hacen un gráfico en días, ¿cierto? En los cuales se presentó el post-COVID y el total de los anticuerpos, estableciendo los niveles de anticuerpos, y miren ustedes alrededor de
de los 200 y 300 teníamos la mayor concentración de los pacientes. Entonces, hablamos la discusión. Los síntomas prevalentes en la fase agudo, como lo pudieron observar, en la fase agudo la fatiga en un 79 y en el post-COVID la artralgia. Miren que hay diferencia, pero que al médico de atención primaria o al médico de una institución le permite ver si está en presencia de post-COVID y no. La causa, que es importante, pero que juega un papel importante, la comorbilidad como la hipertensión y la diabetes mellitus. Entonces, volvemos a resaltar que para la fase aguda la fatiga, mientras que juega artralgia para el síndrome post-COVID. No quiero detenerme porque el profe Alfonso hará bien descripción muy detallada de esto. Entonces, estos dos pacientes los se dieron en una puntuación, por ejemplo, la puntuación del COMPAS 31, el mayor grupo lo dieron en dos en un grupo 1 y un grupo 2, en los cuales el test score demostraba quiénes tenían mayor peso y quiénes tenían el menor peso. Y es así como podemos resumir, y yo creo que lo bonito del estudio. ¿Se acuerda que le dije? Los pacientes ambulatorios, ¿cuáles eran estos? Los que se iban para la casa donde el doctor Google a tomar su guarapo, su ivermectina y toda esa serie de guarapos y hasta se automedicaban. Los pacientes que eran hospitalizados porque tenían una enfermedad severa y los de manejo en UCI. Van a ver ustedes que en el caso de la hipertensión como comorbilidad fue de mayor peso en un 29.2% en los pacientes manejados en UCI. La diabetes tipo 2 en un 25% en los pacientes manejados en UCI. Diferencia que hay en el paciente hospitalizado, que fue el 19.5% de presentar hipertensión arterial y un 17.1% de presentar la diabetes tipo 2. Por lo tanto, el trabajo apalancaba en determinar la prevalencia agrupada de manifestaciones posteriores al COVID en el metaanálisis, y fíjense que es clave la fatiga de mayor peso y en segundo la disnea con el compromiso pulmonar. ¿Qué concluimos de este trabajo? Que indudablemente va a diferir la gravedad de la enfermedad. No es lo mismo el paciente hospitalizado en el paciente en UCI para la presentación de todo el cortejo sintomático del síndrome post-COVID o long COVID. ¿Qué recomendaron los autores? Que recomienda la realización de estudios futuros. Esta fue el primero realizado en Colombia, evaluando los mecanismos por los cuales el SARS-CoV-2 puede causar el long COVID y evaluar unas opciones terapéuticas para definir el tratamiento. Lo que sí se sabe, y lo explicará el profesor Alfonso, es que indudablemente el abordaje tiene que ser multidisciplinario. Bueno, llega este trabajo que es lo bonito de este webinar, es contar con la presencia de nuestro presidente de SLAMBI, el profesor Alfonso Rodríguez, quien lideró esta investigación con varios investigadores de otros países, donde el Centro de Investigación de Ciencia de la Vida estuvo presente haciendo parte del estudio. Y este estudio determinaba si el post-COVID, las secuelas posagudas, pero lo bonito fue que nosotros hicimos la revisión tanto en pacientes pediátricos como en adultos, que en el trabajo anterior no hicieron a los pacientes pediátricos. Entonces, lo otro es que ya aquí se acuñaba exactamente a definir en los tiempos de la definición por COVID de los 3 meses, y fue el otro factor muy importante. Durante los últimos 3 años y medio, desde el 2020 al 2023, la enfermedad por coronavirus del COVID-19, causada por el síndrome respiratorio agudo severo del SARS-CoV-2, generó esa emergencia internacional y era lo que todos apalancaba que teníamos que estudiarla, pero había una debilidad como una enfermedad de impacto en salud pública que no estudiamos exactamente qué pasaba con los pacientes que le dio. El objetivo de nuestro estudio era realizar una revisión sistemática de artículos publicados que permitan conocer y evaluar todos los aspectos más importantes relacionados con el síndrome post-COVID. Otro objetivo importante, determinar los síntomas prevalentes en el COVID prolongado presentado en los diferentes estudios evaluados y por último establecer unos parámetros que ayuden a implementar estrategias preventivas para prevenir los síntomas. Creo que era algo muy bonito que aportaba nuestro estudio. Y en esto podemos determinar lo que el médico de atención primaria, los hallazgos clínicos que se va a ver abocado a estudiar es, primero empecemos con la parte a nivel del cerebro. ¿Qué encontramos en los pacientes? Encontramos los trastornos cognitivos, la fatiga, el desorden del sueño, la pérdida de la memoria, a nivel respiratorio, la tos, la disnea, la fatiga, a nivel, por ejemplo, de todo ese dolor en el corazón, las palpitaciones,
y era clave que tenían unos síntomas importantes a intervenir en una serie de tiempo que es mayor de 3 meses. Entonces, todos los estudios disponibles sobre el síndrome de COVID-19 en realidad eran heterogéneos, pero llegamos a hacer una aproximación de hacer algo de tipo puntual. Por lo tanto, en el síndrome post-COVID pueden persistir de 4 a más semanas, los síntomas pueden fluctuar y recaer en el tiempo, y los hallazgos clínicos pueden desencadenar enfermedades asociadas. Y esto es importante que el paciente en su examen determinar su índice de masa corporal, tomarle su presión arterial, determinar su saturación de oxígeno y después llegar a otros estudios importantes como la espirometría. Esto es clave e importante de abordar. Lo otro en nuestro trabajo de investigación hacíamos y dábamos a conocer los códigos que los colegas necesitan en los códigos, por ejemplo, para identificar COVID-19 teníamos el U07.1, o sea que había unas codificaciones que le daba una herramienta al médico de urgencia, al médico de atención primaria, de hacer el abordaje de los pacientes. ¿Qué concluyó nuestro equipo en cabeza del profesor Alfonso Rodríguez? La estrategia preventiva más eficaz para prevenir los síndromes post-COVID, la COVID prolongada y el impacto a largo plazo asociado es la vacunación. Y lo resaltamos nosotros, la vacunación en adulto y niño es una estrategia clave de prevención. El otro punto que queremos hacer énfasis es el crucial de disminuir la secuela, los costos sociales, hay un costo social, el paciente que hasta se retira de su sitio de trabajo, el impacto económico de este long COVID en los sistemas de salud y las sociedades. Lo otro, el impacto de la vacunación en la prevención de la COVID-19, que nos hablará el profesor Alfonso, qué pasa con estas variantes que tenemos ahora. ¿Será que estamos protegidos con la vacunación o necesitamos otra vacuna? Y por último, se debe fomentar la creación de red, y esto es lo importante, que el profe la formó, piensa más allá, siempre va a la vanguardia, una red de investigadores para orientar futuras políticas a largo plazo sobre COVID-19, y eso que nuestra doctora Natalie Galán y nuestra vicerrectora de investigación, la doctora Paola Met, tenemos esta línea bien fundamentada y apoyada con todo el equipo de Long COVID en nuestro centro de investigación de ciencias de la vida. ¿Qué recomendamos nosotros como autores? En vez de recomiendan estudios que evalúen la trayectoria de evolución y realizar seguimiento adecuado de estos pacientes con long COVID que permita establecer futuras causas y tratamientos, y es donde nosotros debemos estar bastante, digamos, enchufados. No quiero ya sino dos cosas importantes. La diferencia que ustedes ya lo vieron en cuanto a la parte de la presentación de la sintomatología. En el primero se hablaba alrededor de 4 semanas, nosotros 3 meses, pero fíjense que hay mucha similitud en toda la sintomatología que tienen los pacientes y no me voy a detener en esto. Era un parangó que con mi estudiante de maestría, la doctora Mayra, hicimos el ejercicio para analizar críticamente el artículo. Muchas gracias, mi Dios me lo bendiga, y continúe, doctora Evelyn. Muchísimas gracias, doctor Villamil. Cuán importante el aporte e investigación. Le vamos a ceder el paso a la conferencia, que es un problema de salud pública, al doctor Alfonso Rodríguez Morales. El doctor Rodríguez Morales es presidente del 2023 al 2025 de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, paz presidente 2021 al 2023 de la Asociación Colombiana de Infectología, editor en jefe de la revista Travel Medicine, es médico tropicalista, docente e investigador senior del Grupo de Investigación Biomedicina de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, Pereira Risaralda, Colombia, y docente de Epidemiología y Metodología de la Investigación y Especialización de Medicina Familiar. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por su apoyo el día de hoy. Bueno, primero que nada, agradezco la invitación. Lo segundo, quisiera pedir por favor que me habiliten para poder compartir mi presentación, si están tan amables. Esto ya está habilitado, ya yo dejé de compartir.
ya puede compartirlo, profe. No, todavía no me da la opción, no aparece todavía share en mi. Dice que no, me dice que no tengo permiso para compartir. No sé quién es el administrador principal de la sesión, que es el que me puede habilitar para poder compartir. Leonardo, ingeniero Leonardo Ladrón, por favor nos apoya para que el profe pueda, ya yo le di, Estoy viendo en el listado de hecho de participantes, yo estoy como asistente, no como presentador, por eso es que me tienen que habilitar. sí. A ver, ingeniero Leonardo Ladrón, por favor habilitar al profesor. Profe, usted también puede, ¿no? Usted tiene beneficio organizador. Sí, aquí le doy y le doy. Doctora Natalie, ¿Leo se fue o está ahí? Ya lo acabo de llamar. Parece que se desconectó un momento, pero ya le di, ya le está pendiente de hacer al doctor Alfonso. Profesor Alfonso, ayúdeme, ya estoy aquí, ya le doy dejar Sí, de busca ahí en compartir. participantes y me seleccionas a mí, clic de la derecha y te tiene que dar la opción para convertirme en presentador. Ah, ya. Lo primero entro en la Mientras, parte de participantes y te sale toda la lista de personas, aparece los que estamos solo como asistentes y ahí haciendo clic de la derecha te va a dar la opción sobre mi nombre para convertirme en presentador. Listo, es que tú me entiendes. mientras se da solución al fallo técnico, Ya, ahora queremos sí. invitar Creo a que- los asistentes a poder ahora emitir sí. sus preguntas también por el chat, ¿sí? Perfecto, sí, ya ahora me acaba de convertir, ahora sí ya me está dando la opción para poder compartir. Ya en un segundo, aquí vamos. Bueno, deben estar viendo ahora mi presentación. De nuevo, agradecer la invitación del doctor Wilmer Villamil de la Universidad Simón Bolívar, también de la Sociedad Cruceña de Medicina Interna, el INES, y bueno, aquí estamos también en representación de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. Bueno, ciertamente partiendo ya de lo que presentaba el doctor Villamil con los artículos, vamos a hablar un poco justamente de la mirada con respecto al tema de lo que es el long COVID como un problema creciente de la salud pública. Como potencial conflicto de interés, pues he sido consultor de speaker de este tema para Laboratorios Moderna. Es el único conflicto, digamos, potencial de interés que tengo. Bueno, para todos es bien conocido lo concerniente a lo que ha sucedido con el tema del COVID. Eh, Como veremos, para muchos no es una sorpresa que exista el long COVID. Muchos tenemos muy claro que muchas enfermedades infecciosas pueden conllevar a enfermedad crónica. Y ciertamente en un principio, durante esta situación de la pandemia de COVID-19, que vale la pena también mencionar que si bien ya se terminó la declaración de emergencia sanitaria, sigue siendo un problema importante, no solamente por el tema del long COVID, sino que obviamente el virus de SARS-CoV-2 sigue obviamente circulando. Muchos de los problemas que se presentaron en las lecciones que hemos aprendido no pueden caer porque algunas de hecho han caído, como por ejemplo el tema por ejemplo, del diagnóstico a nivel, por ejemplo, molecular o el tema desde el punto de vista genómico, entre otras cosas, pero ciertamente, como también lo asomaba el doctor Villamil, tenemos que estar muy atentos con la evolución genética del virus, porque pues esto puede tener incidencia en muchos componentes de lo que va a continuación a suceder con el impacto epidemiológico y clínico de esta enfermedad. Y esta diapositiva, que no es sobre el long COVID, la traigo justamente para reflexionar un poco en el tema de que esta experiencia a muchos de nosotros nos recuerda lo que pasó con la epidemia de chikungunya en muchos países, como el caso de Colombia, Venezuela, entre otros. Justamente experimentamos el observar y hacer seguimiento de pacientes que no solamente tuvieron una sintomatología aguda, sino que progresaron a estadios y consecuencias no agudas o consecuencias crónicas de la enfermedad.
Y justamente, pues esa era una de las preguntas que en principio en la pandemia nos hacíamos. Bueno, luego de la pandemia, ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Pueden quedar con una consecuencia asociada a esto? Bueno, como vamos a ver, el long COVID tiene múltiples facetas y es sumamente complejo en lo que hasta el momento conocemos. Vale la pena en este orden de ideas recapitular también un poco la epidemiología, lo que ha sucedido. Por ejemplo, en las últimas semanas se siguen reportando casos obviamente nuevos de COVID. En la última semana específicamente a nivel mundial, más de 13.500 casos. Obviamente esto es muy bajo comparado con la situación de pandemia, donde reportamos de hecho mucho más que eso diario y de hecho en algunos países no a nivel mundial. Pero con esto se ha acumulado más de 770 millones de casos y esta cifra es muy importante tenerla presente porque si hablamos de que en un escenario conservador, muy conservador, la ocurrencia del long COVID no sea superior a un 10% de las personas afectadas por el COVID, solamente aquí estaríamos hablando de más de 77 millones de personas que pueden estar en el mundo viviendo justamente con las consecuencias crónicas de esta situación. Por supuesto, las consecuencias en términos de mortalidad, 7 millones de muertes asociadas, pero el punto muy importante y que también ya lo estaba introduciendo el doctor Villamil en relación al componente que tiene que ver con la herramienta más útil que hemos tenido, no la única por supuesto, en la prevención del COVID, como es el tema de la vacunación. Hablamos obviamente de más de 13.000 millones de dosis de vacunas aplicadas que sabemos el gran impacto que tienen, considerando obviamente su eficacia, su seguridad y su efectividad, y que de hecho son justamente quizá la única herramienta directa de prevención para lo que es el tema justamente del long COVID, evitar obviamente el COVID-19. Ahora bien, cuando uno empieza a hablar del long COVID, yo creo que es interesante remontarse ya en el tema a desde cuándo empezamos a hablar del long COVID. Y esto se empezó a hablar muy tempranamente, ya hacia finales del 2020, principios del 2021, se venían observando casos y se empezaron a hacer estudios de lo que era justamente esa evolución de lo que ocurría desde el punto de vista clínico durante esa fase inicial de la infección a empezar a seguir a los pacientes porque se observaba justamente que algunos pacientes, como este estudio que fue uno de los primeros en el propio 2020, luego de 3 meses tenían sintomatología persistente y ese fue, por ejemplo, uno de esos campanazos, una de esas llamadas justamente de atención en realidad de lo que podía posteriormente venir desde el punto de vista de persistir las consecuencias de esta enfermedad. Esto obviamente en principio empezó a tener, por supuesto, caracterización, primero que nada, con respecto a qué tantos síntomas iban a persistir, la frecuencia inicial versus los cambios en las proporciones de los pacientes con respecto a esto. Pero justamente, y de hecho, acá en Colombia, también durante el caso de nuestro consenso, como se mencionaba, yo fui presidente de la Asociación Colombiana de Infectología hasta la semana pasada y vicepresidente en plena pandemia. El consenso colombiano, donde participó el doctor COVID y muchísimos especialistas a nivel nacional, justamente tempranamente empezó a preocuparse por el tema del llamado también síndrome post-COVID. Incluso en los puntos importantes que de hecho todavía no ha logrado una total conciliación, puesto que está la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, pero hay países que siguen definiciones diferentes, es justamente eso, cómo definimos realmente un caso de un síndrome post-COVID o un COVID prolongado. Y ciertamente, pues en muchos lugares, este es el punto, signos y síntomas que se presentan después de 12 semanas o 3 meses en asociación obviamente con la infección por SARS-CoV-2 y que no puedan ser atribuibles a un diagnóstico alternativo independiente, obviamente, al tema del COVID, lo cual no es del todo tan sencillo cuando se lleva justamente a la práctica, ¿no? Obviamente se empiezan a hacer estudios en diferentes partes, en diferentes investigaciones y colaboraciones para ver realmente cuáles eran las características de esas poblaciones, los posibles factores que pudieran estar asociados y las consecuencias que esto iba a producir, incluso el tema de que esto tuviese implicaciones de posteriormente hospitalizar a los pacientes. Y en este estudio que publicamos en Infection con un grupo de colaboración, el 47% de los pacientes se recuperó fue luego de 6 meses y un 47.7% pues tuvieron todavía esa persistencia de síntomas y signos asociados.
Y obviamente aquí una de las cosas importantes, y lo vamos a hablar de los fenotipos y los clústeres, que es un tema, por supuesto, de la actual discusión en todos los, de hecho, eventos internacionales. Lo discutíamos en el Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas en mayo, en abril en Dinamarca. Justamente puede haber una constelación muy amplia de consecuencias que pueden ocurrir. Esto es obviamente multisistémico, pero por ejemplo, el tema de la fatiga es uno de los hallazgos que frecuentemente está asociado a las consecuencias no agudas de ese COVID. Y de hecho, esta revisión, que es ampliamente conocida, la revisión sistemática de López León, publicada en el Scientific Report, justamente da cuenta de que el 58% de los pacientes, con los estudios incluidos hasta el momento, alrededor de 9 estudios en total para un universo por arriba de los 2.000 pacientes, tenían justamente fatiga, entre otras cosas, cefalea, trastornos de atención, pérdida del cabello, disnea, entre muchas otras consecuencias que, como vemos acá, son obviamente multisistémicas. 80% de los pacientes persistían con alguna sintomatología en el seguimiento en los estudios, obviamente, donde esto se evaluó. Y rápidamente, entre otras cosas, no solamente lo clínico que se empezó a observar, sino también las consecuencias desde el punto de vista de los estudios de calidad de vida, porque obviamente, y como de hecho también lo veíamos durante el tema del chikungunya, pues obviamente estas consecuencias crónicas van a afectar en muchos indicadores y en muchas instancias, como es, por ejemplo, el tema de la calidad de vida de estos pacientes. Y por eso, pues, esto pudiéramos tenerlo para discusión, pues, no, eso es un poco extenso, pero justamente en nuestro consenso de COVID se planteaban toda la parte que tiene que ver con la evaluación inicial y las propuestas justamente de abordaje en los diferentes componentes. Es decir, por ejemplo, cuáles son las implicaciones funcionales más frecuentes del síndrome post-COVID. Cómo hacer a través de los algoritmos una valoración funcional justamente del paciente con post-COVID y plantear justamente, por ejemplo, desde un principio, una escala de los grados, aquel, por ejemplo, que no tiene limitaciones funcionales, hasta el grado 4, que presentaba las limitaciones funcionales severas. Pero por supuesto, en este orden de ideas, pues la relación también con cómo esto se mide, qué tanta limitación obviamente plantea, esto todo soportado en el nivel de evidencia, cómo obviamente se plantea además los diferentes componentes de esa evaluación, hablando, por ejemplo, del estado mental a través de instrumentos muy conocidos, como el caso, por ejemplo, del Mini Mental Test o la evaluación, por ejemplo, cognitiva de Montreal, muy conocido no solamente por los neurólogos, la escala o la evaluación de MOCA, entre otras, y las diferentes escalas, obviamente, de calidad de vida, incluyendo, obviamente, el SF-36, que ya se mencionaba. Pero así ya entrando justamente en valorar y tener presente que en estos pacientes, pues es importante tener específicamente tener presente lo que son ya consecuencias muy particulares, por ejemplo, a nivel pulmonar, la enfermedad intersticial, la fibrosis, entre otras cosas, y las recomendaciones a este nivel, por ejemplo, en el ámbito cardiovascular, en el ámbito neurológico, psiquiátrico, los temas de depresión, ansiedad y estrés asociados al COVID han sido muy importantes, de hecho, parte de los fenotipos a nivel osteomioarticular, recordemos el tema justamente incluso de la fatiga, la llamada fatiga en el síndrome post-COVID, el dolor, los compromisos a nivel renal, entre otras cosas. Y justamente estamos en mora de hacer una actualización de esta guía, actualmente se está revisando, se va a volver a ver el tema de la evidencia científica que es necesario, por ejemplo, desde la Organización de la Asociación Panamericana de Infectología, en conjunto con la Sociedad Brasileña de Infectología, se acaban de publicar recientemente las guías de COVID actualizadas de tratamiento y se plantea justamente también en un futuro desarrollar directrices de consenso para el caso del long COVID, pero de hecho en esta guía justamente una de las cosas que está en las conclusiones es la importancia justamente de reducir la progresión al long COVID a través de un manejo terapéutico apropiado del paciente, pero también por el tema de los factores de riesgo y también lo relacionado justamente a prevenir de forma primaria con la vacunación justamente el tema de COVID. Todos sabemos el impacto que ha tenido la vacunación, no solamente en eficacia, los estudios de efectividad y de seguridad, que nos muestran que esta es una de las herramientas importantes, pero obviamente aunado a otras capas justamente en estos modelos de prevención que aseguran o incrementan la probabilidad de éxito. Más aún
por supuesto, luego de la pandemia, y como lo comentábamos en este editorial de Infectio, la importancia justamente de la transición a un estado post-pandémico donde, pues si bien el COVID ha disminuido de manera significativa, en parte justamente por el tema de la vacunación, un aspecto importante a tener presente es qué va a suceder con esa población que presenta, de hecho, síndrome post-COVID o COVID persistente. Una de las cosas, de hecho, que desde el año antepasado, cuando se empezó a discutir con el Ministerio de Salud lo concerniente a la formulación del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, pues por supuesto era importante considerarlo porque pues obviamente tenemos un impacto que es innegable desde el punto de vista de lo que ocurrió con el COVID y por supuesto el long COVID tiene que estar ahí. Ya el doctor Villamil se refirió a este artículo en el cual pues justamente un poco es la reflexión, sobre todo que hay que llamar la atención. No puede ser que tengamos personal de salud que diga el long COVID no existe el COVID persistente, eso es una invención, incluso no en el caso de Colombia, pero lo he escuchado en algunos países, alguno que otro por ahí, incluso hasta infectólogo diciendo que el long COVID no existe, que eso es un invento. Bueno, hay obviamente de todo, pero hay que informar con la evidencia. Los estudios están allí y se pueden revisar. Y esto no es solamente un tema de carácter clínico, que obviamente tiene importancia, sino también desde el punto de vista biológico, como vamos a ver. En ese sentido, entonces, estamos enfrentados a un reto muy amplio, de muchos aspectos. Voy a empezar a abordar algunos de estos retos y dar explicaciones justamente a ellos. Lo primero, el long COVID, especialmente a la población adulta, tiene un compromiso multisistémico, puede afectar múltiples órganos y sistemas, prácticamente los que usted quiera, incluyendo, de hecho, hasta la parte endocrinológica. Hablamos hoy en día de diabetes post-COVID, diabetes de nuevo asociada post-COVID, todo un problema. Pero segundo lo que decía, la necesidad de diagnóstico y reconocimiento de esto. No puede ser que un paciente que ha tenido COVID, que tiene unos síntomas persistentes, el sistema de salud en cualquier país no sea capaz de atender justamente esta situación. Sabemos, y se están haciendo muchos estudios actualmente, en lo que tiene que ver con el impacto en la vida diaria, la productividad, en indicadores, en la discapacidad, y asociado con esto, pues los indicadores que sabemos, por ejemplo, en salud pública de carga. Pues aquí podemos ver básicamente una condición multisistémica que puede presentar, obviamente, unos riesgos desde el punto de vista de lo que se asocia con la presentación inicial de la enfermedad. Obviamente, en general, muchos estudios concluyen que mientras más severo es el COVID en principio, mayor es el riesgo, obviamente, de desarrollar el long COVID. Y obviamente esto conlleva a trastornos de autoinmunidad, ya mencionados, lleva a trastornos desde el punto de vista neurológico, a nivel no solamente central, sino también periférico, y de hecho, pues también los riesgos que se ven asociados incluso con las infecciones en personas que ya han sido vacunadas previamente. Muchos estudios en ese sentido, y este es uno de los estudios del grupo de Rojas y el doctor Anaya, justamente empiezan tempranamente a caracterizar los perfiles desde el punto de vista inmunológico. Y esta parte es interesante porque es que en el COVID se ven fenómenos de autoinmunidad. Y vean acá, esto es lo que es el desarrollo de anticuerpos contra, por ejemplo, interleuquina 2, CD8B, y la lista, como ven acá, es prácticamente interminable. Es decir, que hay todo un proceso de autoinmunidad presente allí que puede ser, de hecho, muy diverso. En ese contexto, además, tenemos que recordar una cosa, hay factores de riesgo que se han venido caracterizando en diferentes estudios. Han aparecido a lo largo del tiempo bastantes investigaciones en ese sentido y quizá una de las que en principio nos llamó mucho la atención es justamente el estudio de Subramanian en el Nature Medicine, donde justamente vemos factores a nivel del análisis multivariado de los hazard ratio ya ajustados. El género femenino es un factor de riesgo, el grupo étnico, afro, la población mayor, la población con índice de masa corporal mayor de 30, obviamente la obesidad incrementa el riesgo de posteriormente desarrollar long COVID, el tabaquismo, el estrato socioeconómico, como ocurre obviamente con muchas condiciones, pero también, como vemos aquí, todas las comorbilidades previas. Y aquí podemos ver la escala, toda la gama de lo que son esos hazard ratio ajustados, donde la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión arterial, la fibromialgia, entre otros, van a estar asociados con un incremento en el riesgo. Tener sintomatología
obviamente va a ser también un aspecto en ese sentido. Y por supuesto esto se va entonces a asociar con una gama muy amplia de condiciones, como vemos acá, incluso con el asma, entre otras cosas, de incremento de esto. Entonces, más allá de esto, otra cosa que es muy interesante es que cuando se habla de la autoinmunidad, esta autoinmunidad puede ser una autoinmunidad transitoria, persistente, de nuevo inicio, y ya se han hecho algunos estudios, de nuevo el grupo justamente acá en Colombia, que vale la pena destacarlo, el doctor Juan Manuel Anaya, han caracterizado esa autoinmunidad latente, pero también fenómenos de poliautoinmunidad. Y esto es muy importante, incluso tenerlo presente para las propuestas que hay de posible manejo terapéutico con el bloqueo, por ejemplo, de factor de necrosis tumoral, con la interleuquina 6 y, por supuesto, drogas que pueden ser inmunomoduladoras. Entonces, ¿a dónde va todo esto? A que se está haciendo, por supuesto, una caracterización de lo que son justamente esos perfiles y de los posibles biomarcadores que nos pueden ayudar justamente a tratar de tener presente qué es lo que hay justamente cuando se compara un paciente que tiene long COVID con uno que se ha recuperado, uno con long COVID versus uno sano, porque son obviamente perfiles diferentes desde el punto de vista, en este caso, de la inmunidad humoral. Y en ese sentido, vemos acá, por supuesto, ya mencionaba la interleuquina 6, el TNF-alfa, pero también la proteína C reactiva y otros factores que pueden obviamente estar asociados. Y como decía, en el long COVID tenemos clústeres diferentes. Ya voy a mostrar un poco más esto, en los fenotipos que se han venido planteando, donde podemos tener pacientes que tienen múltiples síntomas sin un predominio claro en un grupo de ellos, pero aquellos que tienen, por ejemplo, un predominio fundamentalmente neurológico, otro pulmonar, y por supuesto entre estos se intersectan, como vemos en este diagrama de Venn, justamente biomarcadores que nos pueden un poco ayudar a pensar justamente hacia dónde puede estar justamente el paciente desde el punto de vista de todo esto. En ese sentido, por supuesto, van a haber ya compromisos en diferentes órganos y sistemas que se están empezando a caracterizar justamente como consecuencia de estos fenómenos de autoinmunidad, incluso la disfunción cardíaca asociada con ello, a través justamente de unos fenómenos de autoinmunidad contra antígenos cardíacos propios, como parte de las complicaciones cardíacas del long COVID, como se acaba de publicar hace muy poco en el Circulation. Bueno, aparte de todo esto en la población adulta, pues sin duda alguna, esto está trayendo una carga importante al sistema de salud. Una carga en el número de casos, en la prevalencia de esto, en el número incrementado, en las consultas, en el tema obviamente de necesitar recursos apropiados, atención especializada para obviamente atender este reto, pero también en los indicadores, como decía, los DALI se nos van a incrementar, los años de vida ajustados por discapacidad, sin lugar a dudas. Otro aspecto muy importante, hay muchas cosas que aún no comprendemos, siguen apareciendo estudios además en los cuales, por ejemplo, se encuentran otras cosas no solamente ya mencionadas, sino, por ejemplo, incluso fenómenos de persistencia viral. En estudios, por ejemplo, que se ha encontrado el virus o el ARN viral por 6 meses, por 9 meses, y que están obviamente asociados en algunos casos con la detección justamente del fenómeno del long COVID. Y en ese sentido, entonces, estas brechas de investigación son muy importantes porque, por ejemplo, esos mecanismos subyacentes al long COVID no están comprendidos en su totalidad. Se necesita más investigación, por ejemplo, incluso en el tema de los factores de riesgo, en la fisiopatología, en estrategias de tratamiento efectivo. De hecho, en muchos países son pocos los estudios que a la fecha se han hecho por diferentes razones. Colombia, Bolivia, por ejemplo, en América Latina, son de los países que necesitan urgentemente empezar a hacer más estudios para comprender a un nivel más colectivo y escalado justamente el impacto que tiene el long COVID. Además de esto, pues en ese sentido, ya he mencionado el tema de la autoinmunidad, pero por ejemplo, ¿qué ocurre a nivel de los fenómenos, por ejemplo, de coagulación, de las alteraciones endoteliales? Hay estudios al respecto, lo que tiene que ver con la disfunción neurológica, la disbiosis de la microbiota, que parece estar claramente asociado, no solamente en el contexto de la infección aguda, sino por supuesto en la infección crónica y obviamente otros fenómenos, como decía, el impacto de la infección persistente, entre otros que van a tener que ver. Una de las cosas entonces interesantes es que se ha tratado entonces en estudios grandes, especialmente de cohortes como la cohorte Orquestra, publicado en el eClinical Medicine este año, de ver las diferencias y el patrón de frecuencia de las manifestaciones clínicas
no solamente la fase aguda, sino qué pasa en los seguimientos a 6 meses, 12 meses, y cómo cambia, obviamente, ese patrón hasta ciertas agrupaciones. Y en ese sentido, hablamos, por supuesto, de los clústeres, de esas agrupaciones justamente de manifestaciones, por ejemplo, respiratorias y de tipo fatiga crónica, que incluyen la tos, la disnea persistente, fatiga, pérdida de la memoria o el brain fog, entre otras cosas, en la cefalea, en un primer componente, el componente neurosensorial, que de hecho lo observamos en los casos agudos, personas que ya nos mostraban que iban a persistir por semanas, por ejemplo, con alteraciones del gusto y el olfato, la anosmia, y por supuesto, otro tema bastante preocupante, el dolor crónico, tanto representado por la mialgia como por supuesto por la artralgia en ese tercer componente. Y obviamente, como vemos acá, esto es interesante porque esto a su vez se correlaciona con la calidad de vida. Ya no solamente decir, bueno, los pacientes con long COVID tienen una alteración de la calidad de vida. Sí, la tienen. Pero ¿qué pasa justamente en la relación de cómo se ve esa severidad del long COVID asociado justamente en la calidad de vida, en los puntajes desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, donde por supuesto aquellos que tienen una enfermedad más severa terminan obviamente con una peor calidad de vida. Y en ese sentido también la relación justamente con esos patrones y esos clústeres, como veía, o fenotipos clínicos, por ejemplo, donde los pacientes que van a estar más comprometidos van a ser justamente los que van a tener ese perfil desde el punto de vista de tener fatiga crónica, dolor crónico, alteraciones desde el punto de vista respiratorio persistente, asociado justamente también con este tema en este grupo de pacientes con una disminución significativa de su calidad de vida. Y acá lo podemos ver, pues, tanto para la parte física como para la parte mental, como obviamente esto está asociado también con esos fenotipos clínicos que se han venido planteando. En el tema de la clasificación de esos casos ya de mayor severidad, justamente existe un aspecto importante que también en estudios como el Orquesta se ha observado justamente cuáles son los factores de riesgo en el análisis multivariado que tiene más peso. El género femenino, infortunadamente, y como muchas enfermedades que tienen componente de autoinmunidad o son autoinmunes, por supuesto involucrado ahí, vean en este caso el odds ratio muy elevado, estadísticamente significativo, pero también los síntomas gastrointestinales están asociados a eventos renales, la vacunación, muy importante, como un factor protector de punto de vista de tener justamente el síndrome post-COVID, lo mismo que una terapia temprana, especialmente desde el punto de vista de manejo con anticuerpos monoclonales, está ahí en el límite, en el 0,05, pues ya no significativo, y otros que se estudiaron, pero que no tuvieron obviamente asociación estadísticamente significativa. Ahora bien, hablamos mucho de la población adulta, pero mucho menos se habla del long COVID en la población pediátrica. Y justamente el long COVID en población pediátrica también ocurre. Los niños han sufrido COVID. Tenemos muchos problemas en las coberturas de vacunación de COVID en población pediátrica por múltiples razones, anticiencias, antivacunas, desinformación, incluso desinformación de parte de pediatras. Eso es un fenómeno que lo tuvimos incluso acá en Colombia y eso obviamente ha afectado estas coberturas no solamente para esquemas primarios de vacunación, sino mucho más luego para el tema de refuerzo, incluso en población con comorbilidades o factores de riesgo que tenían que haber sido priorizados. Bueno, en ese sentido, justamente la primera cosa es que hay que recordar que un niño no es un adulto pequeño y obviamente esto nos depone que cuando hablamos de la clínica hay una variación de sintomatología desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el long COVID, el perfil puede ser diferente y esto puede ser, por supuesto, un reto a la hora de tener esa valoración. Pero además, el otro aspecto muy interesante, y voy a mostrar algunos estudios ya que van en esa dirección, es el posible impacto en el desarrollo. El COVID persistente puede afectar el desarrollo físico, cognitivo, emocional del niño y estas consecuencias aún tienen que ser mejor comprendidas. El long COVID en niños es un elemento que necesita, por supuesto, mayor estudio. Las diferencias que hay desde el punto de vista del impacto y las consecuencias clínicas han empezado a estudiarse. Y de hecho, la relación incluso que empezaba desde hacía algún tiempo a verse en algunos estudios como este para evaluar qué tanto podía estar afectado el neurodesarrollo del niño desde su nacimiento a la adolescencia cuando había exposición al COVID in útero. Algunos estudios justamente
ha mostrado la necesidad de que hay que hacer también vigilancia de esto, porque de hecho puede ser un factor de riesgo para trastornos del neurodesarrollo. Y en eso se han enfocado algunos estudios que empezaron a evaluar esto en el tema justamente de la exposición en el embarazo, más allá obviamente del tema específicamente o solo exclusivamente de la infección congénita, no solamente por el tema del impacto directo, sino justamente desde el punto de vista de lo que podría ocurrir a nivel inmunológico y ese impacto desde el punto de vista, por ejemplo, de las citoquinas proinflamatorias a nivel de la circulación en el caso del feto y el recién nacido. Bueno, adicionalmente, la parte social en los niños es muy importante, la parte educativa, la disrupción en la educación, el niño obviamente que presenta long COVID, síntomas persistentes, lo puede conllevar a todo un tema de ausentismo escolar, problemas justamente del aprendizaje, entre otras cosas, puede ser un reto para la educación, para los cuidadores, para todo el tema de su entorno, más complejo aún que todavía también hay que revisar el tema de los diagnósticos criterios y establecer criterios diagnósticos claros para el long COVID en los niños y poder entonces conllevar a una identificación y una aproximación terapéutica apropiada. Y también la parte psicosocial, que no es menos importante a tenerla presente, ansiedad, depresión, el aislamiento social, durante una naturaleza prolongada obviamente de esos síntomas, donde obviamente el abordaje, no solamente en niños, obviamente en adultos, debe ser un abordaje multidisciplinario. Y en este caso, en este sentido, los efectos psicosociales, por supuesto, hay un reto desde el punto de vista psicológico que es esencial. Entonces, tenemos además una serie de propuestas y iniciativas, justamente en las cuales muchas guías actualmente están tratando de abordar justamente los síntomas y los mecanismos biológicos asociados justamente con el tema del long COVID, por ejemplo, la fatiga, por ejemplo, la disfunción inmune, y ver cuáles pueden ser las aproximaciones desde el punto de vista terapéutico, cuál es la evidencia que la soporta en este momento, y obviamente poder hacer propuestas en ese sentido. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Tanto en adultos como en niños, sin lugar a dudas, hay que abordar los desafíos del long COVID, y esto requiere un enfoque multidisciplinario que involucre a médicos, investigadores, educadores, legisladores, y obviamente dentro de los médicos, no solamente los médicos, todo el personal de salud, las diferentes especialidades, por ejemplo, los neuropediatras, entre otras cosas, o los psicólogos, entre otros. Entonces, un enfoque multidisciplinario. Los estudios longitudinales, la colaboración internacional y el intercambio tanto de experiencias como, por supuesto, de conocimientos clínicos van a ser vitales para desentrañar las complejidades del long COVID y, por supuesto, diseñar estrategias que sean, por supuesto, efectivas, finalmente, para prevención, diagnóstico y manejo. Y, por último, a medida que continúe el importante trabajo en enfermedades infecciosas, tropicales, emergentes, tener presente que estos son lecciones que sirven para otras condiciones. Aprendimos mucho, de hecho, en la cronicidad del chikungunya, las consecuencias crónicas o secuelas del Zika. Estas contribuciones van a permitir comprender y abordar justamente el COVID prolongado y sin duda van a tener un impacto significativo en la atención médica en América Latina y por supuesto más allá. Bueno, termino mi presentación dejando estas fotografías del eje cafetero y en este caso la ciudad perdida en Santa Marta, ciudad en la que acabamos de estar en nuestro Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas y bueno, solamente aprovechar para invitarlos a visitar la página web de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, slami.org, y comentarles que en 2024 tendremos nuestro Congreso Internacional Latinoamericano en la ciudad de Río de Janeiro, agosto 7 al 9 de 2024. Y bueno, por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Brillante ponencia. Qué claridad, la importancia de este tipo de encuentros, la actualización continua es prioridad para nosotros como médicos y sobre todo en el área de investigación. En este momento vamos a dar curso a la mesa redonda. Si hubiera alguna pregunta de los asistentes, revisando el chat, vamos a hacer una pregunta, doctor, mientras van levantando la mano los asistentes que quieran hacer una
pregunta. Doctor, referente al SARS-CoV-2 circulante en el momento, ¿cuál la perspectiva y la mutación viral que estamos afrontando y qué se viene en adelante? ¿Qué podríamos comentar al respecto? Bueno, lo primero, yo creo que no hay nada peor que entrar en una circunstancia en la cual la gente tiende a pensar, incluso el personal de salud, que ya el COVID desapareció, ¿no? Y eso creo que eso es un primer punto a todo nivel. Tenemos que tener presente, infortunadamente, el COVID sigue circulando, va a seguir presente y en ese orden de ideas, pues sabemos obviamente que los distintos linajes de la variante de preocupación Omicron siguen presentes, sigue estando allí y siguen circulando, por supuesto, en todos los países del mundo. Obviamente sabemos que ya tenemos muchísimos meses del predominio de lo que es justamente la variante de preocupación Omicron que predomina y pues todos los linajes como las diferentes formas, por ejemplo, del XBB, el XBB 1.16, el G511, como variantes, por ejemplo, emergentes, el HQ3, van apareciendo y van circulando en diferentes países y regiones del planeta. Y obviamente, lo que decía anteriormente cobra mucha importancia. No solamente es que no podemos olvidar el COVID, sino que tenemos que tener presente que en ese sentido debemos seguir haciendo la vigilancia epidemiológica, la vigilancia molecular y por supuesto la vigilancia genómica, porque de otra manera, ¿cómo vamos a detectar, por ejemplo, cuando una variante o un linaje tenga un cambio suficientemente importante y que posteriormente este pueda verse asociado, por ejemplo, con un cambio en el comportamiento epidemiológico o incluso en el impacto que puede tener desde el punto de vista de la protección de las vacunas o el manejo terapéutico con cierto tipo, obviamente, de fármacos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues debemos recordar esa circulación tan importante que en este momento tiene Omicron, que predomina a nivel global desde ya hace muchos meses atrás, y donde, por ejemplo, como decía, pues van apareciendo dentro del Omicron diferentes linajes, por ejemplo, en el grupo del linaje XBB o del BA, que, pues por supuesto, a su vez son objeto también de investigación en este momento para el tema justamente de las vacunas, ya no solamente el tema de vacunas bivalentes, sino vacunas de nuevo, otra vez monovalentes, enfocadas fundamentalmente a estos linajes de la variante de preocupación Omicron, ¿no? Justamente, doctor, en torno a la vacunación hay una pregunta. ¿Cuáles son las estrategias nuevas que se están proyectando en torno a la vacunación para prevenir nuevas incidencias o incrementos de los casos COVID? Bueno, esa pregunta es compleja en varias direcciones, porque el problema es que tenemos muchos países en los cuales no estamos todavía aplicando refuerzos. En muchos países de América Latina se está en la quinta dosis de refuerzo. El tema justamente en otros incluso que ya están trabajando en función de una sexta dosis de refuerzo, indistintamente de cuál es, pero este es un punto crítico. ¿Cuál es el problema? Tenemos obviamente población, incluso población que puede tener un riesgo mayor que otra, que no están obviamente vacunadas y que tienen su última dosis, llámese cuarta dosis y peor aún, tercera dosis, mucho más atrás de 6 meses, 9 meses, un año, año y medio. Y obviamente esta es población que es susceptible en el caso de que ocurra un aumento considerable en el comportamiento de los casos. Entonces, ahí es donde viene la primera preocupación. Debemos volver a fomentar, debemos educar y debemos ver justamente cómo volvemos a encauzar la vacunación de COVID con la herramienta que tengamos en el país, bien sea con bivalente, bien sea con monovalente, ver obviamente cómo quedamos con las coberturas en tercera, cuarta dosis. Hay países donde la vacunación, entre comillas, obligatoria, porque pues no es que era realmente obligatoria, sino era recomendada, pero habían restricciones para aquellas personas que no estaban vacunadas. Por ejemplo, llegó en una proporción muy alta hasta la tercera dosis, pero cayó de manera muy importante en muchos países, incluyendo el caso de Colombia, por debajo de un 40% cuando ya hablamos, por ejemplo, de cuarta dosis. Y de hecho, aquí en Colombia, la mayoría de las personas no tienen, de hecho, obviamente,
quinta dosis. Pero es un tema justamente que hay que tener presente desde un punto inicial, la importancia justamente de esa reactivación de los temas justamente de la vacunación de COVID. Obviamente esto va aunado en general de la promoción de la vacunación no solamente para COVID, otros virus respiratorios, como pasa con el caso especialmente de influenza, que hemos tenido de hecho resurgimiento de influenza en muchos países de la región. Y por supuesto estar preparados para lo que se viene, porque es que hablar de COVID ya es muy familiar para todos, pero tenemos también que estar preparados para la introducción de nuevas vacunas, como va a ser el caso, por ejemplo, de la vacuna para virus sincitial respiratorio, que ya, por ejemplo, en países como Estados Unidos se está aplicando, que va a ser de utilidad, especialmente en edades extremas de la vida, en la población infantil, en la población mayor de 60 años de edad, y tenemos que tener también presente la importancia de estar preparados justamente para esto, desde el punto de vista de cuando estos biológicos podamos tenerlos disponibles en el país. Entonces, las estrategias deben tomar en consideración todo esto, pero también podemos tener todas las vacunas del mundo, y nosotros hicimos muchos estudios al principio de la pandemia, pero si la gente no se quiere vacunar, pues podemos tener los biológicos sin ser aplicados. Y en ese sentido, la última parte que quiero notar es justamente la importancia de la educación de la comunidad desde el punto de vista de instruir correctamente con información científica basada en evidencia lo que son los perfiles desde el punto de vista ya no solamente de eficacia, sino de efectividad. Estudios en gran escala, 10 millones, 15 millones de sujetos medidos en la efectividad, por ejemplo, los estudios que se han hecho no solamente en el mundo, acá también en América Latina, la Corte Esperanza de Colombia, el estudio del grupo del Dr. Jara en Chile, publicado en el New England, entre otros, mostrando justamente la gran efectividad que tienen las vacunas, todas, no solamente ARN mensajero, vector viral, sino también vacunas de virus vivo inactivo, como el caso de Sinopharm o de Sinovac, para prevenir muertes, para prevenir hospitalizaciones, para prevenir COVID severo, incluso para prevenir una parte muy importante de infección, que no es realmente lo que más nos preocupa, sino obviamente el tema de desenlaces fatales, gravedad y hospitalización, entre otros, donde esto es crucial. Hay que explicarle esto a la población y, por supuesto, la gran seguridad que las vacunas tienen. Efectos adversos, por supuesto. Todas las intervenciones, como le digo yo a todo el mundo, tienen efectos adversos, pero usted está obviamente poniendo aspirina a un paciente o está poniendo un iversartán a un paciente. Claro, pueden haber efectos adversos. Toda intervención, ¿qué intervención que hacemos en medicina no tiene efectos adversos? Pero justamente la frecuencia de efectos adversos es baja y no corresponde, obviamente, normalmente, en la mayoría de los casos, obviamente, a efectos graves. Los efectos son los de mayor importancia, sumamente infrecuentes, y obviamente hay que explicar todas estas cosas. Hay que hacer educación para volver a generar la confianza que tanto necesitamos para las vacunas de COVID, como en general para todo el tema de vacunación, porque no solamente se afectó la vacunación de COVID por todos estos temas de antivacuna y anticiencia, sino también incluso las coberturas de vacunación de la población, incluso pediátrica, a otras vacunas, llámese sarampión, llámese tuberculosis, rubiola, tosferina, triple, entre muchas otras cosas, ¿no? Bien, doctor, evidentemente países como Bolivia, donde todavía estamos con la cuarta vacunación, con un esquema muy disminuido en la última temporada, ahí creo que surge esta cuestionante de qué estrategias vamos a asumir. Evidentemente se vienen nuevos brotes, nuevos procesos y que puedan afectar a la población. Hay una pregunta que el doctor Villamil también podría intervenir en ello. Surge referente a las proyecciones en investigación de seguimiento a los pacientes post-COVID que hayan sido atendidos en unidades de cuidados intermedios. Excelente, excelente. Cuidados intensivos, intermedio y cuidados intensivos. Y yo retomamos lo de chikungunya porque fuimos el primero del grupo en cabeza del profesor Alfonso cuando hicimos la corte. Después siguió en ese espíritu de investigación del profesor Alfonso y terminó su corte, ¿cierto? Y 5 años, ¿cómo va, Fonchi? Va 5 años. Yo creo que la enseñanza que nos deja esto, tenemos que seguir los pacientes
que le dieron COVID, quienes llegan a desencadenar el long COVID. Nosotros tenemos, en nuestro centro, tenemos 20.000 pacientes diagnosticados por PCR. A esos pacientes le vamos a hacer en una encuesta dirigida, en lo cual vamos a identificar quienes reúnen la definición de long COVID. A los que reúnan la definición de long COVID, le vamos a hacer una determinación de un grupo interdisciplinario con nuestros profes y residentes de neuro, psiquiatría, medicina interna, cardiología, infecto. O sea, vamos a hacerle el abordaje clínico y también lo que el profe mencionó, determinar unos biomarcadores, interleuquina C, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral, determinación de CO2 a nivel pulmonar, determinar ecocardiograma Doppler color. O sea, ya hay que pensar en que tenemos que estructurar, no podemos quedarnos única y exclusivamente en que le dio COVID y basta. Tenemos colegas que le han dado hasta 3 veces. 3 veces manifiesta que le han dado. Entonces, hemos aprendido con chikungunya, me fascinó ese parangón que el profe Alfonso dijo, pero ya esa línea la tenemos tanto con la red LANCOVI, la tenemos con SLAMBI, el CICB. Vamos a formar un grupo poderoso, un grupo potente en la región Caribe y en Colombia, porque el estudio va con que aglomeren, maestría, residente, doctorado, y eso hay que hacerlo, mi doctora Evelyn Murillo, hacerlo. Le paso ahora al profe Alfonso respecto a qué tenemos en investigación de aquí en adelante. Sí, lo que dice el doctor Villamil es clave. Yo creo que estamos más bien en mora. Lo que pasa es que el COVID fue como sabemos, una emergencia, ocupó de una manera muy importante en principio y yo creo que ahora toca justamente en esta pausa ya post-COVID, justamente ya post-pandemia, empezar justamente a ver esto. Eso es clave, porque de hecho no sabemos qué tanto impacto real. Obviamente se pueden hacer estimaciones, pero no sabemos el impacto real que tiene el COVID persistente en América Latina. Hay muchos países, como decía, en los cuales no hay estudios. Entonces ahí está el punto clave. No necesitamos en este momento grandes cosas para poder hacer estos esfuerzos y empezar justamente a tratar lo primero de caracterizar, hacer estudios, por ejemplo, de cohortes históricas para ver realmente cuál es la frecuencia con la cual se presenta esto en los diferentes países, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, en Chile, en Perú, Ecuador, porque son pocos los estudios. Y una cosa adicional a este es que justamente ahora que estuvimos en el Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas en Dinamarca en abril, se le dedicó muchísimo justamente al tema de long COVID, no de COVID. COVID, por supuesto, pues ya son muchas cosas, ¿no? Pero el tema del long COVID se le dedicaron múltiples sesiones, mostrando justamente algunas regiones, obviamente principalmente países de Europa, en las caracterizaciones, en los estudios, todo este tema de los fenotipos, de los biomarcadores, y empezar también a ver propuestas justamente de intervención, porque ahora el problema es qué se hace justamente con estas poblaciones afectadas. Pero hay que, primero que nada, conocer la magnitud del problema y eso es algo que todavía no está justamente claro. Un punto clave, y como lo mencionó el doctor Villamil, en el cual se hacía el llamado de atención justamente en el artículo que publicamos en Trial Medicine Infectious Disease, es justamente a que se haga justamente ese diagnóstico, ese seguimiento. La Organización Mundial de la Salud creó los códigos de clasificación internacional de enfermedades, revertido en el 10, aplicado ahora en el nuevo CIE 11, justamente para tener presente que podamos hacer un diagnóstico específico y tener un registro específico justamente del long COVID. Y como lo dice la OMS, eso es un punto de partida justamente para tratar de identificar esto como de hecho lo que es un verdadero problema creciente de salud pública, porque como digo, algunas revisiones sistemáticas hablan de que esto puede ocurrir hasta en un 80%. Son cifras muy elevadas, pero incluso, como decía, las más conservadoras, si hablamos de un 10%, con más de 770 millones de casos a nivel mundial, estamos diciendo que se estarán generando probablemente 70 millones de personas que tienen manifestaciones de COVID persistente, con las diferentes implicaciones que tiene, porque algunas obviamente son más graves que otras y tienen consecuencias de mayor impacto clínico que otras, con las consecuencias además de todo punto de vista a nivel de la atención, a nivel del sistema, a nivel de las intervenciones y de otras cosas que pueden obviamente estar asociadas a esto. Sí, doctor, muy importante. Muchas gracias, doctores. Realmente
proseguir en la investigación, generar este tipo de encuentros. Y referente a las pluripatologías en base a las complicaciones post-COVID y el soporte a través de la multidisciplina también, porque hablamos del apoyo psicosocial. Lo habíamos escuchado, doctor, en su conferencia dirigido a niños, ¿no? Quizás en edades vulnerables también. No sé si hay algún comentario referente a los adultos mayores. Veo que hay un poco más de aislamiento y también el temor de la población común y todavía el uso de barreras de protección como el barbijo, ¿no? Todavía en algunas ciudades de mi país nosotros vemos gente que utiliza los barbijos en la calle, ¿no? Pues tal vez un comentario al respecto, doctor. Sí, bueno, te empiezo a responder lo último. Yo, la verdad, en la calle no le reprocharía a nadie que en este momento use un barbijo o mascarilla de cualquier naturaleza. ¿Por qué? Porque de todas maneras sabemos que eso logró reducir no solamente el COVID, logró reducir de hecho la incidencia de influenza. Durante los periodos de cuarentena y aislamiento en América Latina, la influenza parece que prácticamente desapareció. No teníamos casi casos de influenza en el continente y las curvas son realmente impresionantes cuando uno las ve con cuidado. Pero justamente el tema es que en efecto el virus sigue circulando y hay un tema que puede estar relacionado justamente con conciencia de riesgo, por un lado de SARS-CoV-2, pero en general virus y patógenos respiratorios. Entonces, con respecto a la primera parte que comentabas, lo psicosocial obviamente lo mencioné mucho cuando hablaba de la parte pediátrica, pero esto también tiene importancia en la población adulta y la población adulto mayor. Recordemos que en uno de los clústeres, justamente, y de los fenotipos que se están caracterizando del long COVID, justamente está el componente desde el punto de vista psiquiátrico, problemas de estrés, ansiedad, depresión asociados al COVID prolongado están claramente reportados. Y sabemos que personas que previamente a COVID no tenían ninguna de estas alteraciones, pues obviamente su salud mental se ha tocado. En ese sentido, yo creo que también una cosa que pues es interesante, y nosotros hemos tenido esa experiencia acá en Colombia con el tema del chikungunya, es porque nosotros cuando empezamos a estudiar las consecuencias crónicas del chikungunya, también encontramos, como lo habían encontrado los franceses, el impacto en la depresión y en la ansiedad de los pacientes, que estaba por un lado por el hecho de sentirse con esa situación, con una incapacidad, con tener obviamente problemas incluso para, por ejemplo, llevar las bolsas del mercado, para caminar, etcétera, por el tema del impacto del chikungunya, pero también desde el punto de vista biológico, por mediadores como la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, la interleuquina 8, entre otros. Y ahí cobraba importancia, y así lo hicimos, del tema justamente de la parte psicológica, el abordaje también con los psiquiatras manejando la depresión y la ansiedad asociada a esto. En el COVID es evidente, y por ejemplo, de hecho, en nuestro consenso de COVID de Colombia, para esto justamente se involucró especialistas en psiquiatría, gente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, ahí en cabeza de la doctora Andrea Otero, justamente un trabajo multidisciplinario que es necesario justamente en un abordaje de una patología que está no restringida a un ámbito, sino que obviamente es multisistémica y multifactorial. Bien, doctor. Doctor Villamil, quizás alguna... No, excelente. Qué tarde, emocionado estoy yo porque yo creo que no, se ha tocado todos los puntos, se ha quedado ya expectativa de líneas de investigación, de trabajo cooperativo, y yo creo que las expectativas las llevamos excelente, maestro, profesor Alfonso Rodríguez, doctora Evelyn, qué maravilla, qué moderación. Bueno, yo estoy contento, yo creo que tocamos todos los puntos. No dejen de inscribirse, que hay regalos, sorpresas, inscríbanse en el formato, en el formulario, por favor, inscríbanse. No sé, ya nos tocó la campana, que estamos llegando al tiempo, doctora Natalie, si da la clausura del evento. Excelente, tremenda tarde. Profe, cada día interactuamos, nosotros venimos de una gira por toda Latinoamérica. Y Perú, Argentina, Santa Marta, 3 semanas viajando. Excelente, maestro. Sí, muchísimas gracias. Le vamos a ceder entonces el espacio a la doctora Natalie. Doctora Natalie.
Bueno, le toca a doctora Evelyn para que cierre con broche de oro toda esta faena. Doctora Natalie. Así, no, nomás quería decir las gracias. La verdad es muy valioso lo que estamos haciendo en este club de revistas y la invitación es a continuar este proceso el próximo mes. Estamos bien ansiosos para saber cuál es la próxima temática a abordar. Gracias, doctora Natalie, por su apoyo y cierre, doctora Evelyn. A ver, un saludo de su grupo de medicina interna de su prestigioso hospital y de la Bien, sociedad. entonces, nuevamente reiterarles el agradecimiento a usted, doctor, a ustedes, doctores, por este enlace. Para nosotros siempre es nutritivo, muy nutritivo, y pedir a los asistentes que hagan esta difusión, pues nos vamos a volver a encontrar en un mes más con el cuarto encuentro. La Sociedad Cruceña de Medicina Interna, siempre complacida. Para nosotros es un gran placer y un honor poder participar en este tipo de enlaces a través de la virtualidad, pero que sí nos generan un acercamiento, sobre todo desde el punto de vista científico. Muchísimas gracias. Sin nada más que decir, damos por concluida la presente sesión y, bueno, nuevamente por el tiempo, disculpas. Buenas Hasta noches, no, pronto. todo bien. Chao, Chao, feliz Fonchi. noche. Chao, carnal. Saludos a Feliz todos. noche. Feliz noche. Hasta luego, muchas gracias.